Lección 12. Desarrolla tu amistad con Dios. La medida de nuestra cercanía a Dios como amigos la determinamos nosotros. Dice que en el hijo pródigo, cuando venía de lejos, vio al padre con sus manos abiertas esperándolo en su casa. Cuando Dios exige de nosotros no que seamos perfectos, ¿sabes? Sino que seamos sinceros con la amistad con Él. Entonces, la sinceridad con Dios es uno de los requisitos para acercarnos a Él. Mire que cuando Cristo no le importaba estar con pecadores, lo criticaron porque dice, este se junta con las prostitutas, con los ladrones, con los pecadores. Él fue cuestionado por eso. Ahora, que se acercaban a Él y Él los convertía, esa era la clave, ¿cierto? Entonces, mire, Dios permitió a Abraham que lo cuestionara cuando Dios decidió terminar con Sodoma y con Gomorra. Lo cuestionó, le dijo, pero vas a destruir, y si hubieran tantos hasta llegar a 10, no lo y el Señor le explicó, sí, no lo destruiría si hubiera 10, o sea que no había nadie quien siguiera al Señor. Y Dios le contestó, Dios hubiera podido decir, me estás cuestionando, no te acepto, te voy a destruir, no. Y ni digamos de Job, el caso de Job. Mire, Job maldijo el día que nació, maldijo el vientre que lo trajo a este mundo, a su mamá. El Señor hubiera podido destruir a Job con esas palabras. Sin embargo, entendió el dolor que estaba viviendo. Mire, con los amigos de Job, dice que los amigos, cuando él perdió todo, venían quisque a consolarlo. Ningún consolarlo, vinieron fue a acusarlo. Mire lo que lo que Dios dijo respecto a esto. Dice, a diferencia de mi amigo Job, lo dicho por ustedes, y lo que han dicho sobre mí no es verdad. Mi amigo Job ahora orará por ustedes y yo aceptaré su oración. Mire, se habían equivocado en el trato de Job, y Dios también fue sincero diciéndoles que debían también arrepentirse de haberlo acusado. Cuando el pueblo de Israel defraudó tanto a Dios, que eran faltos de fe, cometían cosas que a Dios no le agradan, cuando iban por el desierto, en cierto momento el Señor le dijo a Moisés, no aguanto más, vete tú con este pueblo tú solo. ¿Qué? Moisés se rebeló, y mire lo que dice, que Moisés dijo, si tu presencia, oh Dios, no nos guía, mejor no emprendemos este viaje. O sea, Moisés no estaba dispuesto a ir si no era con Dios. Dios hubiera podido destruir a Moisés y decirle, te voy a destruir porque me estás desobedeciendo. No, él entendió el deseo de Moisés, ¿cierto? Entonces, lo que Dios anhela de nosotros es que, mire, a veces nosotros tenemos contra Dios cosas, sentimientos ocultos, ¿sabe usted? Cosas que nos han dolido, que nos ha pasado, y decimos, esto no es justo, ¿por qué me pasa a mí? Cierto, mire, como una mujer que había sido violada, que se convirtió hace muchos años, y yo recuerdo que esta mujer se sentía con una culpa, se sentía sucia sin ella tener la culpa. Imagínese usted, y yo lo primero que le hablé fue del amor de Dios, que Dios la amaba y que Dios no, recuerdo que me dijo, ¿cómo va a creer que yo voy a creer en ese Dios que usted me está diciendo si permitió que me pasara esta violación por tantos años? Y ahí no le expliqué yo, no, Dios, es la maldad del hombre, perdóneme, pero Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y esa mujer se convirtió, se sentía sucia. Pensar que de eso malo vino algo no, bueno, tal vez esa mujer, si no se siente así sucia, no se convierte a Dios y no entiende el plan de salvación del Señor. Recuerdo también una anécdota de una mujer cristiana. Se le enfermó su hijo pequeño, y fue a donde el pastor a que orara por él, y que el pastor empezó a orar, Señor, haz tu voluntad, que mira a este niño cómo está. No, ahí mismo le quitó la mano y le dijo, no, Señor, ore porque mi hijo se sane. Bueno, el pastor oró para que el niño se orara, y el niño se sanó. Y que en la adolescencia este niño era un violador, mataba, robaba, y que cómo esa mujer llegaba a ese episodio a su vida y decía, que ella prefería
que su hijo se hubiera muerto en esa época a verlo haciendo tanta maldad. A veces sabe que Dios, para protegernos en nuestras dificultades, nos protege de otras cosas más grandes, dañinas, que pueden llegar a nuestra vida, ¿cierto? Mire, la perla, ¿usted sabe cómo se crea la perla? La concha, a la concha de nácar se le mete se le mete un granito de arena y a ella le fastidia, y ella abre y cierra su concha y empieza a expulsar un líquido que se llama nácar. Y esa nácar, en ese nácar el granito de arena se va envolviendo hasta que se vuelve una perla. Mire, Dios a veces de nuestros problemas forma perlas de fe, forma perlas de esperanza, forma perlas de ser mejor personas, forma perlas de amor, de amar más lo que me rodea. Mire, a veces creemos en las dificultades que Dios no está con nosotros. Juan iba a ser decapitado, Juan el Bautista, y fuera de eso estaba en la cárcel y mandó a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿será que eres tú el Mesías o viene otro? Mira, el Señor se hubiera podido disgustar. No, pero este incrédulo, este tan mal cristiano, no. El Señor le dijo, dile que se siguen haciendo milagros y que Dios está en control de todo, que no se preocupe, que Dios sabe por lo que está pasando y va a sacar algo maravilloso de todo esto, ¿sí ve? Entonces, mire lo que dice el salmista, exponiendo su queja al Señor. En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Sabe que el Señor prefiere una amistad sincera a una amistad con piadosa hipocresía. Entonces, el Señor anhela nuestra sinceridad, el Señor anhela que abramos nuestro corazón. Bueno, debo obedecer a Dios en fe. Los amigos de Dios obedecían a Dios sin importar las circunstancias que estaban viviendo. Ellos decían, si Dios dijo esto, Dios me lo va a cumplir y yo voy a esperar en Él. Mire lo que dice Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí está hablando el Señor, ¿cierto? Mire, en cierta ocasión el Señor estaba predicando, el Señor Jesús, en una sala, y desde afuera alguien le dijo en voz alta, la Biblia lo relata, Señor Jesús, bienaventurados los pechos que te amamantaron, o sea, bienaventurada María. ¿Y sabe qué respondió el Señor? No, Señor, bienaventurados, y mis amigos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Oh, qué maravilloso, ¿cierto? Entonces, mire, la gente que no es creyente cree que nosotros obedecemos a Dios por temor o porque nos va a castigar. Por el contrario, sabe que amamos a Dios en agradecimiento, amamos a Dios es porque nos ha perdonado, porque nos ha liberado. Hay una película muy antigua que se llama Liberen al soldado Ryan. Aparecen primero unas mujeres escribiendo a máquina, de esas máquinas viejas. Están en una torre militar. Y resulta que una de ellas dice, ay, yo ya había visto el nombre de esa mujer. Ellas escriben ahí las cartas y les mandan los mensajes a la mamá de los soldados que han muerto. Yo ya había visto, y llama al comandante y le dice, mire, yo ya había visto esto, y empezaron a buscar, y la mujer tenía 3 hijos allá en ese ejército, y ya 2 habían matado, y el otro... Dice el comandante, hágame el favor y liberan a este soldado y vayan por él y que no vaya a morir, para que no tengan que darle 3 noticias a esa pobre mujer. Y se fueron aquellos hombres a los comandantes y todo eso por ese hombre, y le dijeron, vea, sálgase, y le explicaron todo lo que pasa. Dijo, yo no me voy a salir. Él dijo, yo voy a morir por mi patria si es preciso. Bueno, eso colocaron a custodiarlo a él un poco de soldados y murieron por custodiarlo a él, por resguardarlo, murieron algunos soldados. Y a lo último de la película, cuando ya aparece ya el capitán y uno de los soldados, con él, y se había muerto uno de esos que mandaba ya, y el que había mandado a que los custodiaran aparece con él. Y le dice,
y le dice a Ryan, vive de acuerdo a que haya valido la pena el sacrificio de tantos soldados por tu vida. Me pregunto yo, ¿vivimos a la altura de la muerte de Jesucristo en la cruz? Que esto nos sirva de lección para vivir una vida de pasión a ese Cristo que murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? Otra forma que Dios nos pide en Dios también nos pide que seamos sus amigos cuando amamos al prójimo, cuando ayudamos a otros, a darle una palabra de fortaleza, cuando nos limpiamos de pecado, cuando perdonamos a los que nos han ofendido, ¿cierto? Animar a los demás. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y mire lo que dice, el obedecer vale más que sacrificio. El obedecer vale más que sacrificio, ¿cierto? Mire usted, hay mucha palabra en la Biblia de hombres que obedecieron al Señor. Mire que una de las frases de alabanza que dio Dios a su hijo fue cuando se estaba bautizando: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Otra palabra de alabanza que dio el Señor: esta ha hecho lo que podía, a la mujer que derramó el perfume del Señor. Otra alabanza a la mujer que se sentó a los pies del Señor Jesús: esta ha escogido la mejor parte. Qué bueno que el Señor pueda dar esas expresiones a nuestra vida. Número 3, debo valorar lo que Dios valora. Debo valorar lo que Dios... ¿Qué es lo que más le importa a Dios? A lo que más le importa a Dios es llevarse gente para el cielo. ¿Qué está usted haciendo para llevar gente al cielo? Lo que más le agrada al Señor es que usted comparta esto que está conociendo, esto que Dios murió por toda la raza humana, esto que Dios tiene grandes cosas para los que le obedecen, para los que le siguen, ¿cierto? Número 4, debo desear la amistad de Dios más que nada. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes? Los valientes, los que dicen: yo me sobrepongo y a pesar del mundo que me rodea, yo decido seguir a Dios y ponerlo en mi vida como primero. No me importa que mi alrededor se derrumbe, pero voy a estar de pie creyendo en Dios. Así sea que las circunstancias que tenga alrededor no parezca que tengo a Dios a mi lado, ¿cierto? Mire lo que dice el Salmo 63:13. Dice: tu amor es mejor que la vida. El Salmo 27:4, mire lo que dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Mire, el Señor desea una adoración que le complazca, ¿cierto? Dice Filipenses 3:10, mi firme propósito es conocerlo mejor para poder progresivamente conocerlo más a fondo y más íntimamente, sintiendo, percibiendo y entendiendo las maravillas de su persona con mayor intensidad y más claridad. ¿Sí ve? Sigue el gran anhelo de Pablo, de conocer cada día más al Señor. Mire que en el Apocalipsis se reprocha a una iglesia que había dejado su primer amor. El Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor tuvo esa palabra de reproche. No sé si usted haya estado en los caminos de Dios y lo haya dejado, pues mi invitación es que se vuelva a ese primer amor y vuelva a amarlo, vuelva a amar la palabra, vuelva a amar todo lo que Él es, ¿cierto? Quiero decirle algo: el dolor, la enfermedad, los problemas a veces es el altavoz de Dios diciéndole: deseo tu amistad, deseo que te conviertas, deseo que te arrepientas, deseo que vengas a llevar una vida como a mí me agrada. Mire lo que dice Jeremías 29:13: cuando lo buscaron en serio y de todo corazón, Él se aseguraría de no defraudarlos. Dios no nos da a defraudar cuando verdaderamente nosotros queremos buscarle de todo corazón. Nuestra próxima lección: la adoración que agrada a Dios.